semana de un medio de comunicación y me quedo con un escrito que hacía Pere Rostoy, el autor era Pere Rostoy, el día 28, que dice oportunidad perdida, ¿no? Y dice que César Sánchez lo tenía todo en su mano para haber convertido la Diputación en una institución moderna y siempre se le ha reconocido, dentro y fuera del PP, un talante dialogante. En el que y termina diciendo en este artículo que César Sánchez, en una etapa sin mayorías, eso es importante repetirlo, sin mayorías, en la que debería primar el diálogo, tenía una gran oportunidad que de momento ha desperdiciado. La primera mitad del mandato se dedica a guerrear con la Generalitat y ahora en la recta final se encuentra que no hay criterio para concesión de ayudas directas ni tampoco en los planes de obras. Nadie ha definido tres conceptos claves que son necesidad, emergencia y prioridad. Y después el resto de días, el día 25, 26, día 1, pues bueno, se suceden los titulares. César Sánchez reparte el plan de obras de la Diputación por primera vez sin acuerdo, etc., etc., etc. Haciendo un símil que, bueno, es serio, ¿no? Y me viene a la cabeza y que en aquel momento digo, bueno, qué complicado hubiese sido esto, ¿no? Era la crisis de los misiles de Cuba, de 1962, ¿no? Hicieron una película en el 2000 que duraba 13 días, todo el tema de negociación para resolver aquel conflicto que hubiese desembocado en una tercera guerra mundial con el tema de los misiles apuntando a Estados Unidos, y resulta que la crisis del plan de obras de la Diputación ha durado 10 días. 13 días aquellos, 10 días nosotros. Con 10 días, estoy seguro que en el 62 el mundo se hubiese ido al garete por la capacidad negociadora que el Partido Popular ha demostrado en esta institución. Bien, al final ha resultado lo que ha resultado. Y también me quedo con unas declaraciones del señor Castillo, que dice el día 1, dice que del adelanto del Pleno de hoy persigue no tener que retrasar más la adjudicación de los planes y, entrecomillado, dice que los 10 días de adelanto son oro puro en la Administración. Si esto es así, y este es el pensamiento que circula por la cabeza de todos, si los días son oro puro y adelantar el dinero para que llegue a los municipios es prioritario, no deberíamos perder el tiempo desde el día 21 hasta el día 2 de marzo en el que estamos adelante. Para finalizar, decía también en el periódico que rectificar es de sabios y, como saben, el aforismo forma parte de una expresión algo más completa o más amplia del poeta británico Alexander Pope, según la cual errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios. Pero aclara también que la rectificación solo demuestra sabiduría cuando no es forzada por las circunstancias, sino intelectualmente libre. Muy acertada, desde luego.